Hola hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí enfrente de ustedes y poder compartir lo que el Señor ha puesto en el corazón de este siervo. Primeramente quiero darle las bienvenidas. Mi nombre es Martín Lizárraga, pastor de Oasis de Salvación aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, como cada miércoles, ahorita por las circunstancias en esta epidemia hemos tenido que recurrir a estas plataformas de los medios o redes sociales, y que al final de cuentas ha sido una bendición porque hemos podido llegar un poquito más allá de lo que podemos hacer físicamente. Así es que es un privilegio que el Señor me da estar delante de ustedes, y bueno, le doy la bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan, hermanos en Cristo, familia, amigos. Y bueno, en esta semana, empezamos la semana pasada a ver el tema de Apocalipsis. Empezamos a trabajar en el libro, a estar haciendo lecturas y estar resaltando los puntos importantes. Lo importante o lo que nosotros buscamos es que el Señor nos ilumine en cuanto al Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones pues tiene muchos misterios alrededor, y en muchas ocasiones nos los presentan como algo que no se puede entender, o inclusive hay personas que lo ven con cierto temor o miedo por el mismo mensaje. Pero la verdad, hermanos, es que es una preciosa carta. Es una carta que Juan le envía a la iglesia o a las iglesias. Así es que por medio de esta carta él trata de animarlos, él trata de fortalecerlos en la fe. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el primer siglo, estaban empezando ya a tener persecuciones por la fe que se profesaba, por el cristianismo, o la secta de los cristianos, como le llamaban los romanos. Entonces la iglesia estaba empezando a llenarse de temor, se estaba empezando a llenar de dudas, se estaba dando cabida a maestros incongruentes con la fe, o que traían otro tipo de enseñanza, o que mezclaban el judaísmo con la nueva fe en Cristo Jesús, los gnósticos que traían sus propias doctrinas, y se estaba haciendo una especie como por ahí le decimos, ¿verdad?, de batidillo, de licuado, o de hasta cierto punto relajo, ¿verdad? Entonces el apóstol lo que está tratando de hacer, esta carta le pide o le ordena a nuestro Señor Jesucristo que le envíe, que apunte, que escriba, porque él estaba conociendo la situación de la iglesia en ese tiempo, y igual que ahora nosotros también, ¿verdad? O en nuestros tiempos. Así es que esta carta es una preciosa carta de motivación. Tiene muchas figuras, tiene muchas vamos a decir así, metáforas o similes, o muchas figuras literarias, ¿verdad?, que aparentemente son un misterio, pero que vamos a tratar de irlo siguiendo, y va a ver usted que es fácil, cuando menos lo que el Señor nos quiere revelar. Hay cosas en el libro de Apocalipsis que no vamos a poder profundizar, que apenas el Señor, por medio de su Santo Espíritu, puede revelar, o se guarda esos misterios para revelarlos en el tiempo que así a Él le parezca. Pero en lo que se refiere a lo que Él nos quiere revelar, ¿verdad?, vamos a ir entendiendo, captando y tratar de digerir para poder ver y encontrar el verdadero sentido del libro de Apocalipsis, o de la carta Apocalipsis, o de la carta del apóstol Juan a las iglesias en el Asia Menor o en la Turquía actual. Así es que, amado hermano, te voy a pedir por favor que pongas tu Biblia, que tomes tu Biblia en el capítulo 1 del libro de Juan. La semana pasada estuvimos trabajando un poquito en lo que es la revelación, en el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Ahí nos detuvimos un buen tiempo para poder darle
darle el espacio necesario para entender quién es el de la revelación. ¿Primera de Juan o el Juan? El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién es el que dio la revelación? Dios, el Padre. ¿A quién se la da? A Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Se la da a Jesucristo para que Él se la pueda dar a través de un ángel, o se la dio a través de un ángel al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿sí? Él es la revelación y al mismo tiempo le pertenece la revelación, pues el Padre se la da a Él para que Él la dé ¿a quién? A sus siervos, o sea, a las iglesias. Así es que en esta ocasión o en la ocasión pasada estuvimos viendo hasta el versículo 3 y vimos que hay aventuranzas al que lee y a los que oyen, que pues esta profecía, o sea, lo que guarda, lo que enseña el libro de Apocalipsis. Así es que, así como los evangelios, también hay aventuranzas aquí escondidas, ¿sí? También estuvimos viendo que gran parte del libro de Apocalipsis se refiere, toca o cita el Antiguo Testamento. Así es que vamos a estar en esa línea. Hoy vamos a tratar de terminar el capítulo primero, antes de entrar a lo que es el capítulo 2, que es el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a hablar un poquito en el mismo capítulo primero, del versículo 4 al versículo 8. Los saludos, ¿quién es el que saluda? ¿Verdad? Vamos a darle lectura, capítulo 1, versículo 4 y 5, la primera parte del versículo 5, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Te pido, hermano, perdón, voy a interrumpir, te pido que vayamos leyendo y vamos a ir resaltando los puntos. Si tienes alguna pregunta, como siempre, por favor, escríbenos, haznoslas y vamos a tratar de resolverlas en el transcurso de estos 45 minutos. Así es que si tienes preguntas o tienes alguna sugerencia o algo, por favor, siéntete en libertad de hacerlo. También igual, si nos quieres saludar, sería un privilegio también para nosotros compartir contigo, saludarte a través de este medio. Así es que, por favor, danos el like, visítanos, pregunta, participa. Esta clase o esta dinámica, este pequeño taller es para poder interactuar. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Así es que leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4 y la primera parte del 5. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Vamos hasta ahí, vamos a hacer algunos puntos. Primeramente, a las 7 iglesias que están en Asia. Esta carta originalmente, hermanos, fue dirigida a esas 7 iglesias selectas o escogidas de Asia, o lo que hoy conocemos como Turquía, o era la provincia romana, ¿verdad?, de Asia. Esta es la parte, o el Turquía moderno. Sí, estaba dirigida a esas 7 iglesias. El saludo es muy especial porque le desea gracia y paz. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Verdad? La gracia representa firmeza. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en una especie de movimiento, de temor. ¿Sí? Y la gracia con la que se está saludando, o que el saludo que estaba mandando el apóstol, ¿verdad?, o el Señor a través del apóstol, es gracia. O sea, la gracia representa firmeza y la paz representa experiencia. Fíjate bien las palabras que está utilizando, gracia y paz. ¿Por qué? La gracia representa la firmeza y la paz la experiencia. O sea, la experiencia que solo se obtiene a través de Jesucristo con el Padre. Y dice después: del que es y que era y que ha de venir.
Hermanos, ¿qué es bonito? ¿De quién trae este saludo Juan? Juan no está saludándolo él personalmente a las iglesias, ¿verdad? Es un saludo que trae de parte de quién? De Dios el Padre. Quien es descrito, ¿verdad? Con este título. Fíjate bien, del que es y que era y que ha de venir. O sea, ese saludo o ese título que se le añade o atañe a Dios, habla de la naturaleza o de la eternidad de Dios. O sea, tiene la idea de ser un ¿qué? Un ser sin tiempo. O sea, el que es, el que era y el que ha de venir. No cuenta el tiempo para Dios. O sea, esa es la eternidad de Dios. Está conectado con el nombre de Yahvé. O sea, así como se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra griega, ¿verdad? O el término de la construcción griega o en la traducción, ¿verdad? Este título que es, del que era y que debe venir, es intencionalmente, o sea, sí es raro, ¿verdad? Y al parecer Juan buscó la manera, ¿verdad? O una frase que comunicara la idea de Yahvé o de Jehová, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Nunca cuando nosotros nos referimos a Dios, nunca, ¿verdad? Es suficiente el decir que Dios es. Como que ese título le queda pequeño, ¿verdad? O el decir que el que era. O decir solamente el que ha de venir. Como Señor de la eternidad, ¿verdad? Él gobierna el pasado, el presente y el futuro. ¿Estamos bien, hermano? O sea, ese es el saludo. ¿De quién? Del Padre. La descripción esta es esa descripción y también esta misma descripción del que era, del que es y del que ha de venir, también se aplica al Hijo. O sea, a Jesús. Acuérdate, la naturaleza divina o la familia real incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahorita se le está aplicando al Padre. De hecho, el título Yahvé o Jehová, ¿verdad? Es en esencia el Dios Trino. El Dios o el único Dios, ¿verdad? En tres personas diferentes o que se ha manifestado en tres personas diferentes. Pero este título ahorita, este título se está refiriendo el apóstol Juan específicamente al Padre. Ahorita va a hacer mención también al Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? En las siguientes palabras. O sea, aquí está encerrado también, hermano, quiero hacer notar, o está el apóstol, ¿verdad? Hablando de la Trinidad, del que es, el que era, el que ha de venir, se refiere al título del Padre. Fíjate cómo se refiere al Espíritu Santo o la tercera persona de la Trinidad, fíjate. De los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan trae un saludo de Dios, el Espíritu Santo, quien es descrito con este título, los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, habla de la perfección y plenitud del Espíritu Santo. Juan utiliza, hermano, está haciendo referencia, por eso te digo, es muy importante, tenemos que ir ahorita al Antiguo Testamento para checar esto, para afirmarlo, ¿verdad? Juan utiliza una descripción en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. La idea de los 7 espíritus es citada en Isaías 11, versículo 12. Te voy a invitar para confirmar lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Isaías 11, versículo 2. Dice la palabra, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, cuando Juan dice, este saludo lo traigo del que es, del que era y del que ha de venir, se refiere al Padre. Y cuando dice él de los 7 espíritus que están delante de su trono, habla específicamente que este saludo también es del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí describe 7 aspectos del Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es que haya 7 espíritus diferentes, hermano. Es que esas características, ¿verdad?, le pertenecen al Espíritu Santo. Y Él las tiene, ¿verdad?, del todo. O sea, es la plenitud, es la perfección. Así es que aquí está la tercera persona, ¿verdad?, del saludo. O sea, primero el Padre, después Juan se refiere a los 7 espíritus que están delante del trono, que quiere decir, o se está refiriendo al Espíritu Santo, y después se refiere que en este saludo está incluido, ¿quién? El Hijo. Fíjese lo que dice del Hijo. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Juan trae un saludo de Dios, el Hijo, quien es descrito por lo que Él es y por lo que ha hecho. Juan describe por lo que es Jesucristo y por lo que ha hecho. El primogénito de los muertos, primeramente, eso habla de Jesús estando firme, o sea, como preeminente sobre todos los seres, que es el primero en prioridad. Aguas, o cuidado con esto, porque no es la primera creación. Por ahí algunas denominaciones, algunas enseñanzas se refieren a Jesucristo como la primera creación de Dios. La primogenitura de Jesucristo no se refiere al primero, o sea, a la primera creación. Se refiere a que Él como primogénito tiene la preeminencia sobre todo lo demás. No quiere decir el primero de muchos hijos, no, o sea, quiere decir, en la preeminencia de Jesús se refiere, ¿verdad?, al lugar que ocupa nuestro Señor Jesucristo. O sea, por lo que Él es el testigo, el primogénito de los muertos, eso quiere decir, ¿verdad?, la prioridad en Él, el primogénito de los muertos. Ahí sí, ya se está refiriendo, ¿verdad?, se está refiriendo que fue Jesús la primera persona resucitada. También aquí se puede haber confusiones, o los enemigos de la Biblia toman este tipo de declaraciones para meter dudas o controversias, porque dicen, bueno, Lázaro también resucitó, la viuda de Naín, ¿verdad?, también tuvo su experiencia con su hijo, por ahí en la resucitación con el profeta Elías, ¿verdad? También se dice, bueno, es que hubo Tabita, por ejemplo, pero te voy a decir algo, el primogénito, ¿verdad?, de los muertos es específicamente Jesucristo, porque es el primer resucitado y que no ha vuelto a morir, o sea que hoy reina al lado del Padre, a la diestra del Padre. Tanto Lázaro, Tabita, como las otras menciones de resucitación en la Biblia, esas personas fueron para manifestar el poder de Dios y enseñar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía el poder para resucitar a las personas. Pero esas personas volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Primogénito de los muertos, el título para Jesús significa que Él resucitó y ascendió al tercer cielo y que hoy reina a la diestra del Padre. Eso es lo que significa, o esa es la primera persona resucitada. Significa mucho más que todo eso, ¿verdad? Él es el preeminente de todos aquellos, o los que habrían de resucitar, el primogénito de muchos hermanos. Ahí es donde entramos, como dice Romanos 8:29, el primogénito de muchos hermanos, ahí entramos todos nosotros, hermanos. Esa es la promesa maravillosa. Así como Él fue a la tumba, fue al sepulcro y resucitó, esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, de resucitar para vida eterna. Cuando dice aquí también el testigo fiel. Testigo fiel. Aquí está incluyendo a nuestro Señor Jesucristo en el saludo. Y esto habla de la fiabilidad, habla de la fidelidad absoluta de Jesús hacia el Padre y hacia su pueblo, o sea, hacia su iglesia. La antigua palabra griega, o en el antiguo griego, ¿verdad?, la palabra testigo también es para definir a un mártir. El primogénito, es maravilloso, hermano, perdón.
Es maravilloso poder encontrar esto. Yo recuerdo también cuando empezaba a leer la Biblia y que encontraba en esta parte, decía, ¿cuáles son los 7 espíritus que están en el trono, verdad? Ahorita ya podemos ver un poquito más claro. Y ahora habla también de Jesús y lo escribe por lo que él es y dice, el soberano sobre los reyes. Antes de que termine el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Jesús, o sea, en el marco del tiempo que está hablando el libro de Apocalipsis y las promesas de Dios, ¿verdad? Jesús tomará el dominio del reino terrenal. Fíjate bien, en el tiempo presente, hoy, nuestro Señor Jesucristo es el rey de un reino. O sea, Él reina, pero es un reino que aún no es de este mundo, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que el reino aquí en la tierra, ¿verdad? O el príncipe de esta tierra aún no es nuestro Señor Jesucristo. Aún tiene, ¿verdad? La potestad el príncipe del aire. O sea, ¿quién es? Satanás. Este es el saludo que está mandando, ¿verdad? A la iglesia. Y aquí es donde define a las 3 personas de la Trinidad, ¿verdad? Es algo maravilloso. Fíjate lo que dice y hace una declaración el apóstol Juan en el versículo 5, en la parte B del 5 y el 6. Vamos a leerlo para seguir adelante. Versículo 5 y 6 del capítulo 1. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a desglosar un poquito, ¿verdad? Estos versículos, al que nos amó. Qué hermoso título, hermano, para Jesús, el que nos amó. Cuando amó es usado, ¿verdad? En el tiempo pasado, nos amó. Esto apunta hacia atrás, hacia un tiempo, ¿verdad? Y un lugar particular en donde Jesús nos amó. Antes, ¿verdad? Se debe resaltar también, hermano, que muchas traducciones o he visto que en muchas tradiciones nos amó, ¿verdad? Como la Nueva Versión Internacional y algunas otras, pero hay algo hermoso acerca de la frase nos amó. Mira hacia atrás, mira hacia dónde, hacia la cruz. Cada creyente, hermano, tú y yo debemos estar seguros del amor de Dios. No, y el amor de Dios, hermano, no basándonos en las circunstancias presentes. Tú y yo podemos estar viviendo ahorita situaciones difíciles, pero no tenemos que basarnos o concluir o entender el amor de Dios basados en esas circunstancias actuales, sino en la demostración final de amor en la cruz. Esto vale la pena resaltar, el amor de Dios, ¿verdad? Pablo también lo menciona en el versículo 5-8 de Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate, muestra. Dios no tiene la necesidad de mostrarte tu amor, pero lo hace para que tu corazón pueda ablandarse, aceptar y glorificar su nombre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba de amor final por parte de Dios para ti y para mí. Él puede dar pruebas adicionales. Dios puede mostrarse de muchas maneras, pero no puede dar una prueba más grande que esa. Así es que es maravilloso, hermano, en cuanto a nosotros como creyentes, ¿verdad? Muchas veces dudamos del amor de Dios o inclusive dudamos si nos escuchan. ¿Por qué? Porque miramos las circunstancias presentes y eso nos hace dudar, entrar en esas circunstancias de duda o de temor, ¿verdad? En lo que pensamos que Jesús o que Dios no está ahí. Pero vale la pena, hermano, porque Dios nos amó y nos los demostró. Ahí lo podemos ver, en este tiempo pasado, ¿verdad? En ese lugar, en ese tiempo de la cruz, el cual el diablo odia, ¿verdad? Ese momento. Y nosotros tenemos que constantemente decir, Dios te ama, Cristo te ama, ¿verdad? De una vez y para todas y por todas, ¿verdad?
es la manera o más grande demostración que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Me permites una servilleta, Melanie? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese cómo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, hermano, gracias, hermana. Disculpe la alergia, la incomodidad, disculpe. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo que sucedió, hermano, cuando Jesús nos amó allá en la cruz. No solamente nos amó, Él nos lavó. O sea, literalmente nos limpió de la mancha de ¿qué, hermano? De la mancha del pecado, para que pues, nosotros, una vez limpios por medio de su sangre, pudiéramos verdaderamente, ¿verdad?, estar presentables para Dios. El Señor, delante de la presencia del Señor, te lo pongo así, no puede haber nada inmundo. Y nosotros, en nuestra naturaleza actual, o en nuestra naturaleza antes de ser creyentes, antes de haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra naturaleza completa y absolutamente estaba cargada de pecado, llena de pecado. Aceptar el sacrificio de Jesús, eso nos da la ventaja de ser lavados por medio de su sangre, y eso nos limpia y nos hace aceptos, ¿a quién? Delante de Dios. Si nosotros podemos entender, hermano, esa profunda pecaminosidad de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Y de repente ser limpios y estar parado delante de Dios, de nuestras manchas más profundas, ¿verdad? Es maravilloso. Ahora nosotros podemos tener, como también dice Pablo, ¿verdad? En la primera carta que escribe el mismo, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, hoy ya tenemos la oportunidad de poder, una vez ya lavados, de poder ir al Padre, confesar, así dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo pasa eso, hermano? Con su sangre. Si hubiera, hermano, otra manera de lavarnos del pecado, Dios lo hubiera hecho. Pero el único camino para aplacar la ira de Dios por el pecado aquí en la tierra era la sangre, y una sangre pura, una sangre sin pecado. Y en la tierra no se podía encontrar esa sangre, pues todos habíamos caído de la gracia de Dios. Entonces Dios te tiene que manifestar como hijo para que esa sangre pura, limpia y sin pecado pudiera ser capaz, por medio de ese sacrificio, limpiarnos de una vez y para siempre. Vean el orden, ¿verdad? Dice, primero nos amó y luego nos lavó. No fue que Dios nos lavara, hermano, y esto hay que hacerlo ver, ¿verdad? En un sentido del deber, o sea, y que nos amara principalmente, ¿verdad? Después de limpios, porque no podemos entender, o sería un error entender que Dios nos ama porque ya estamos limpios. Y Dios ama únicamente a los limpios, a los que no han cometido pecado, a los que han sido perdonados. No es así, ¿verdad? Porque Dios nos amó aún, fíjate bien, Dios nos amó aún cuando estábamos sucios. Dios nos amó llenos de pecado. Dios nos amó como éramos. Dios nos amó antes de que nuestro Señor derramara su sangre ahí en la cruz del Calvario. Por eso lo envió, porque sabía que estábamos sucios. Y luego, una vez esa sangre derramada, Él nos lava. Él nos ama y nos amó, ¿verdad? Sucios. De hecho, el lavar el pecado es una manifestación de su amor, ¿sí? Así es que lavó significa, el que nos lavó con su sangre significa y liberó. ¿Y liberó de qué? De las cadenas, de las prisiones, de las ataduras que nos tenía Satanás, amarrados, esclavizados al pecado.
del cual no podíamos salir por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos ser lavados. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús. Fíjate qué maravilloso lo que encierra, hermano. Esto solamente es un saludo, pero estamos desglosando parte entre coma y coma para poder entender, ¿verdad? Para poder comprender lo mejor que se pueda, salvo que sí es un poco difícil y cómo está escrita la carta, porque no es nuestro tiempo, no es nuestro contexto histórico, no es nuestra manera de expresarnos. Entonces tenemos que recurrir, ¿verdad?, al Espíritu Santo, al estudio, a la profundidad, o a buscar, a escudriñar, para poder explicarlo de la mejor manera posible. Cuando Él dice, ¿verdad?, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo, ¿a quiénes? A los creyentes, a la iglesia. Nos hizo reyes y sacerdotes. Acuérdate que esta carta está escrita a las iglesias. De tal manera que Él les dice que a los creyentes, la sangre de Jesús, una vez lavado, ¿verdad?, nos hace reyes y sacerdotes para Dios, o sea, para el Padre. Este es el estatus, o sea, esta es la posición que Jesús le da a aquellos que Él amó allá en la cruz. Aquellos que han aceptado ese sacrificio y que han sido lavados con su sangre. Porque hubiera sido suficiente, hermano, amarlos y limpiarlos únicamente, hacernos salvos y ya hasta ahí se acabó. Era suficiente. Aún con eso es mucho. Pero Dios es bueno, hermano, y nos sorprende. Dios siempre tiene sorpresas para nosotros. No solamente nos salva, sino que nos hace reyes y sacerdotes. Así dice su palabra, reyes y sacerdotes. Esto, hermano, es mucho más de lo que fue Adán. Adán fue creado en la imagen y semejanza, ¿sí? Aún en la inocencia del Edén, allá Adán, ¿verdad?, nunca leemos en el libro del Génesis que Adán se contara entre los reyes y sacerdotes de Dios. Solamente era un hombre creado. Por esto es que es digno de alabar a Dios, es digno de exaltar su nombre. A ti y a mí nos ha hecho, ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que somos reyes, ¿por qué? Porque pertenecemos a la realeza de Dios, o sea, pertenecemos a su familia. Esto habla de un privilegio, hermano, de una posición, de un estatus de autoridad. ¿Y por qué somos sacerdotes, hermano? Porque al hacernos siervos, tú y yo, ¿verdad?, somos siervos especiales de Dios, representamos a Dios para con los hombres, y a los hombres lo representamos para con Dios. O sea, sí podemos entender eso. ¿Por qué somos sacerdotes? ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Era traer a Dios, representarlo ante los hombres por medio de su palabra y por medio de los sacrificios, representar o llevar al hombre delante de Dios. O sea, le ofrecemos sacrificios. ¿A quién? A Él. Así lo dice Hebreos 13:15, si lo estás apuntando, ¿verdad? Tenemos ese acceso privilegiado a la presencia de Dios. Tú y yo, hermano, como creyentes. Dios no nos crió para estar sentados en una banca todos los domingos. Dios no nos crió para a ver si podemos ir a la iglesia. Dios no nos salvó, nos creó y nos salvó, no nos dio esta nueva naturaleza de siervos, reyes y sacerdotes para nada más dejar que pase el tiempo. No, hermano, fuimos hechos reyes y sacerdotes. ¿Para qué, hermano? Para tener el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. A Dios gracias por eso, sí, pero también para ser sacerdotes, o sea, para representarlo, para manifestar la gloria de Dios a los hombres, para enseñar a los hombres la palabra de Dios. Ese es el trabajo tuyo y mío. Este no es trabajo de los pastores, no es trabajo de los maestros, es trabajo de los siervos. Tú y yo somos siervos, fuimos adquiridos, fuimos comprados, o sea, nosotros somos propiedad de Dios. Somos servidores. Él pagó por tu vida y pagó un precio muy alto, la sangre de Jesús, la sangre de su Hijo,
para que tú y yo pudiéramos tener estos privilegios. Tú y yo ya no tenemos voluntad propia, el apóstol Pablo lo dice claramente, porque ya no vivo yo. Es Cristo el que vive dentro de mí. Y eso tenemos nosotros que empezar a digerir. Es por eso son esos estudios, esos talleres, para poder digerir la palabra de Dios y poder entender lo mejor que se pueda, ¿verdad? Porque somos siervos porque fuimos comprados con su sangre. Después dice, siguiendo la lectura, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, ¿verdad? A la luz, hermanos, de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no deberíamos alabarle? ¿No deberíamos darle tú y yo gloria a Dios? ¿O nos da vergüenza? ¿O tenemos miedo que nos critiquen? ¿Verdad? Todo el honor, ¿verdad? Todo lo que esto conlleva es darle gloria e imperio por los siglos de los siglos, por la eternidad. Cuando decimos gloria a Dios, hermano, no le estamos dando, o sea, fíjate que nosotros tenemos malos conceptos o malos entendimientos de las palabras y decimos, le vamos a dar gloria e imperio a Dios, le vamos a dar la honra. No, hermano, Dios, Jesús, el Espíritu Santo ya posee la gloria, el imperio y el honor. Nosotros cuando decimos, le damos gloria a Dios, estamos reconociendo que Él ya tiene la gloria, el poder, el honor y el imperio. ¿Sí? No es que nosotros le demos honra, no le podemos dar nosotros honra a Dios, porque nosotros no tenemos eso. Solamente cuando decimos gloria a Dios, estamos reconociendo, en otras palabras le estamos diciendo, sí, Padre, tú tienes la gloria, tú eres glorioso. Yo no te doy nada, yo no te puedo dar nada. Solo conocer que tú eres glorioso, que tú eres, que tienes todo el honor que se pueda imaginar una persona, y mucho más que eso, ¿sí? El imperio, ¿por qué? Porque sabes una cosa, hermano, Jesús, cuando nosotros decimos, Señor, tú eres el imperio, todo el imperio te pertenece a ti, es que nosotros deberíamos, amado hermano, dejar que Él reine en nuestras vidas, entregarle el imperio de nuestro corazón. A Él decirle, Señor, tú tienes el imperio de mi vida, tú eres mi rey, tú reinas en mi vida, dime hacia dónde quieres que camine, tú tienes dominio sobre nosotros. Nosotros somos un imperio, tú y yo somos un imperio individual, un imperio dividido en tres partes. Tú y yo somos un reino dividido en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y esas tres personas que nosotros somos o tenemos o vivimos o convivimos, el cuerpo, el alma y el espíritu, debería ser un reino unido. No deberíamos estar luchando con la carne nuestra, con el pecado y nuestras debilidades. Deberíamos ser un reino unido, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando decimos, Señor, que te pertenezca o te pertenece el imperio, deberíamos nosotros dejar que Él reine en estas tres áreas de nuestras vidas, que reine en la carne, que reine en el área de las emociones, o sea, en el alma, que reine en el espíritu, en nuestro espíritu. Eso sería darle completamente el imperio a Dios, que establezca Él en nosotros, ¿verdad?, su propio imperio. Que nosotros pudiéramos darle el reino de nuestra vida a Él para que Él establezca su reino en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra carne y en nuestro espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Esta es una descripción maravillosa, o es un saludo que el apóstol Pablo hace, que el apóstol Juan hace, y que nosotros estamos tratando de entender. ¿Te gusta, hermano? Si a lo mejor parece aburrido, ¿verdad? Pero es apasionante, hermano, poder entender cada palabra, cada expresión, poderla comprender, ¿verdad? Vamos al versículo 7. Aquí hace una descripción una descripción del retorno de Jesús. Después del saludo ya está entrando, ¿verdad?, al versículo 7 y 8. Y dice:
he aquí que viene. Esta manera de empezar el apóstol Juan, el versículo 7, dice, he aquí que viene. O sea, es un mandamiento a mirar, o sea, echar un vistazo. O sea, Juan se mueve de alabar a Dios, de alabar a Jesús, ¿verdad? Y está empezando a describir su regreso. Él quiere que veamos la venida de Jesús. Él dijo, ¿verdad? Jesús dijo que observáramos y esperáramos su venida. Tú lo puedes ver ahí en Mateo 24:42. O sea, es algo para mantener delante del ojo de nuestra mente. He aquí, el que viene. Esto es no es una visión sobrenatural del regreso de Jesús, ¿verdad? Esto no es más bien es una descripción basada del entendimiento de Juan del Antiguo Testamento. El retorno del Mesías y de las palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Sobre su vida. Por ejemplo, o de su venida, perdón. Por ejemplo, Juan sabía que Jesús regresaría porque el mismo Jesús dijo que Él viene. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está, lo puedes leer en Juan 14:3. O sea, vendré otra vez. Una vez que ascendió Él, las palabras de Él eran que iban a regresar. Por eso empieza, ¿verdad? El versículo 7, Juan, de esta manera. He aquí que viene, ¿verdad? Que viene, o sea, está asegurando que va a venir otra vez. Cristo no se ha ido, ¿verdad?, al cielo, a la diestra del Padre, para quedarse allá, en su gloria. Él se fue para el beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la subida o la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en ese mismo momento, el que desciende es el ayudador, el paracleto o el Espíritu Santo, desciende ¿para qué? Para beneficio de la iglesia, para que nos pudiera guiar y dirigir. Para el propio beneficio nuestro como creyentes es que Jesús sube, asciende, y no solamente asciende para mandarnos un ayudador, o sea, el Espíritu Santo, asciende también porque nosotros necesitábamos un abogado ahí en el cielo. Necesitábamos quien, ¿verdad?, estuviera interviniendo a favor nuestro delante del Padre. Y lo dice el apóstol, viene con las nubes. O sea, Jesús, ¿verdad? O Él estará rodeado por nubes. Esto será literal. Jesús deja esta tierra. ¿Y cómo fue que dejó esta tierra? Dice la palabra, ¿verdad? Tú lo puedes ver en Hechos 1:9-11. O sea, versículo 9-11. Él se fue en una nube. Fue tomado por una nube, ¿verdad? Y Él dijo que regresaría ¿cómo? De la misma manera. ¿Sí? Así lo está prometiendo y así lo dice Él y Él lo va a cumplir. Así es que dice, he aquí vendrá ¿en qué? Viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Amado hermano, qué importante es esto, porque también por ahí muchas denominaciones, maestros o pseudomaestros, ¿verdad?, han enseñado que ya Jesús regresó, que está reinando espiritualmente, ¿verdad? Y aún, hermano, esto no se ha manifestado, porque dice la palabra, ¿verdad? Y todo ojo le verá. No será una venida secreta. Todos, cuando Él venga, todos le van a ver. Todos van a saber. En su primera venida Jesús, vamos a decir que vino en una parte oscura, y no porque estaba oscuro en tinieblas, sino porque vino en un lugar apartado, no visto. Por allá desarrolló su primer ministerio, ¿verdad?, en una parte del Medio Oriente. Él nunca apareció en las noticias de Roma, no fue a Roma. Pero Él dice, ya no va a ser así. Cuando yo regrese por segunda vez, o sea, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ahí también lo dice, tú lo puedes ver ahí en el versículo 7. Y los que le traspasaron. Cuando Jesús vuelva, hermanos, será una revelación especialmente significativa para el pueblo judío. Se está refiriendo, ¿verdad?, a los judíos en sí. Por supuesto, ¿verdad?, no fueron los únicos los judíos los que lo traspasaron, o sea, los que los mataron. Pero sabemos que Juan tiene en mente, ¿verdad?, esa revelación de Jesús para su propio pueblo. Lo puedes ver ahí en Zacarías 12:10, está hablando de esto, ¿verdad? Y dice que cuando Él se revela a sí mismo, a su pueblo, a los judíos, o cuando se revele en su segunda venida, no será con ira, hermano.
no será con ira. En ese tiempo, ¿verdad? La nación judía ya habrá, vamos a decirlo así, se habrá arrepentido, ya habrá aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, confiando en Él como su Mesías. De esto habla porque hay una promesa que los judíos van a ser salvos, ¿verdad? De esto habla, por ejemplo, Mateo 23, 39, y en el capítulo 11 del libro de Romanos 11, 25, 26, o sea, habla de que los judíos también, hermano, van a proceder al arrepentimiento. Entonces, cuando dice ahí, ¿verdad?, que los que le traspasaron, ellos van a ver a Jesús y sus manos y sus pies traspasados. Y eso será un doloroso recuerdo de su primer rechazo hacia Él. ¿Sí? Esto cumplirá la escena que le estaba comentando ahorita el profeta Zacarías 12:10, cuando dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflija por el primogénito. O sea, no va a venir cortando cabezas, va a venir a un pueblo arrepentido, a un pueblo que volvió a Él, a un pueblo que se arrepiente y que cuando ve las heridas de Jesús se acuerda de todas aquellas injurias en contra de nuestro divino Salvador y específicamente a los judíos. Dice: todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Cuando Jesús regrese, hermano, no solamente obviamente será al pueblo judío, ¿verdad? Ellos harán lamentación debido a su rechazo, al previo rechazo, al rechazo que hicieron a Jesús, ¿verdad? Pero también habrá gente salva de todos los linajes de la tierra. No se está refiriendo nada más al Medio Oriente, se está refiriendo a todos los linajes de la tierra, a todas partes. Todos tendrán parte de esta lamentación, hermano. Veremos las cicatrices de Jesús y diremos: nosotros le hicimos eso. Con el pecado de nosotros le hicimos eso. Así es que todos los linajes, o sea, toda lengua y nación hará lamentación, o sea, nos arrepentiremos por todo eso. ¿Sí? Eso es lo que dice cuando dice hará una lamentación a todos nosotros. Y cierra el versículo 8, ¿verdad?, con una introducción para él mismo. Con esto lo vamos a terminar por hoy. Cierra con una introducción del mismo Jesús. En el versículo 8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega, hermano, esto significa, ¿verdad?, la primera letra, el alfa del alfabeto griego, y la omega la última, el principio y el fin. O sea, en Él no hay tiempo, en Él no hay circunstancias medias o pasadas, sino que Él es el hacedor, el que hizo, el que vive, el que se manifiesta, ¿verdad?, del principio hasta el final. Así lo dice también, él mismo también se da ese título de Dios. ¿Se fijan, hermano, cómo empezamos nosotros? ¿Verdad? Que el que es, el que era, el que ha de venir, es utilizado para Dios en la primera parte del saludo, y ahora Jesús se lo aplica a él mismo. ¿Sí? Así es que también él es Dios, también está dirigido, ¿sí? Así es que, amado hermano, Jesús es el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, como en el comentario de Apocalipsis 1:4, el Todopoderoso, ¿verdad? El Pantocrátor, así es la palabra en griego. Pantocrátor significa aquel que tiene en su mano todo. Eso habla del control soberano de Jesús sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Esta palabra todopoderoso es utilizado, hermano, lo anoté aquí para que no se me pasara, 10 veces en el Nuevo Testamento. Es utilizada, 10 veces en el Nuevo Testamento, y 9 de las 10 veces que se usa esta palabra es precisamente aquí en el libro de Apocalipsis. Eso hace hincapié, ¿verdad?, a la soberanía de Dios, al entendimiento de que Él tiene todo en su mano. Amado hermano, gracias, por hoy lo vamos a dejar aquí. Estamos en el capítulo 1, versículo 4 y el 8.
Espero que esta lectura que hicimos juntos y ir resaltando puntos importantes esté arrojando luz, ¿verdad?, a la manera como nosotros entendemos esta preciosa carta del Apocalipsis, ¿verdad? Este es un saludo que hace Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo a las iglesias a través de Jesús, a través del apóstol Juan, ¿verdad? Es un saludo maravilloso. También hace hincapié el Señor, ¿verdad?, de cómo va a venir en el mismo saludo, y luego él mismo se presenta, ¿verdad?, cuando dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, ¿verdad?, el que es, el que era y el que ha de venir. Así es que, hermano, muchas gracias por ese tiempo. Vamos a estar trabajando algunas semanas sobre esto. Estamos por empezar el versículo 9 en la próxima semana, si el Señor nos presta vida, del versículo 9 al 20, ¿verdad? Esta es la visión. Ahí vamos a hablar un poquito y vamos a escribir porque habla, por ejemplo, de los pies bruñidos como el bronce. ¿Qué significa que salga una espada de la boca de Jesús? ¿Literalmente saldrá una espada de la boca de Jesús? Pues no creo, ¿verdad? Hay que entender eso. ¿Por qué se le ve el pelo blanco? ¿Acaso es cuando se refiere al anciano de días? ¿Será que Dios es un Dios viejo, canoso, decrépito? No creo, ¿verdad? Hay que entenderlo en su perfecto contexto, hay que entender las palabras, ¿verdad? O las comparaciones que está haciendo y qué significa un anciano de días, por qué describe Juan sus pies bruñidos, ¿verdad? Como el bronce, qué significa la espada que sale de su boca, qué significa la descripción que hace de su pelo. Todo esto lo vamos a ver, si Dios nos permite, la semana que entra lo vamos a leer y vamos a estar sacando los puntos importantes. Vamos a ver del versículo 9 al versículo 20. Ahí vamos a acabar el primer capítulo. Así es que, hermanos, gracias. Te invito a que sigamos, ¿verdad?, juntos aprendiendo del libro de Apocalipsis. Es, sinceramente, para mí, hermanos, es apasionante. Es apasionante entender cosas nuevas, buscar cosas nuevas, compartir cosas nuevas. Así es que, si tienes dudas, preguntas, por favor, te suplico, ¿verdad? Te pido que nos las hagas saber y pues estaremos aquí contestándolas. Así es que un saludo muy especial, ¿verdad?, en esta tarde, antes de despedirnos en oración, a nuestro hermano Sergio Ortega, a la familia, a nuestro hermano Sergio Ortega y el Nogales, Sonora, a su esposa Marisol, a Sebastián, ¿verdad?, a nuestra hermana Marilena Pérez, aquí en Tucson, a Alma Lizárraga, allá en Las Vegas, ¿verdad?, a Ken Blondukes, iglesia, este hermano, es un gusto. Thank you, hermano. It's a pleasure. Thank you for share with us, my brother Ken Blondukes. Welcome. Thank you for being here with us. Ese es hermano, el de la Iglesia Americana. A Rubén Ortega, a nuestro hermano Jesús Gaitán también, que nos acompaña. Y pues gracias a ellos, ¿verdad? ¿Y qué te parece si nos despedimos en oración, hermano? Si nos despedimos platicando con Dios. Al fin y al cabo esa es la oración. Platicar, hablar, comentar, pedir, alabar a Dios. Así es que te voy a pedir, hay algunas peticiones en las que estamos trabajando en ellas y las vamos a estar repitiendo, ¿verdad?, hasta que el Señor conteste y podamos dar acciones de gracias por todas las oraciones contestadas. Así es que empecemos. Amado Señor y Padre nuestro, bueno es para nosotros, Señor, estar aquí, como dijo el apóstol. Bueno es, Señor, tener un corazón dispuesto, apartar este tiempo para que nos enseñes, apartar este tiempo para escucharte, para entender tu palabra, para no leerla, Señor, como loritos, como periquitos, sino buscar, Señor, comprender las profundidades de cada frase, de cada versículo, para poder, Señor, digerirlo, para poder hacerlo en nuestra vida y llevarlo a cabo, Señor, es necesario, es menester entenderlo, porque si no lo entendemos,
¿Cómo lo vamos a aplicar, Señor, en nuestro diario caminar? Gracias por encargarte de eso, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por manifestarnos. Venimos a ti, Señor, a alabarte, a glorificarte, a reconocer que tú tienes la gloria completa y absoluta. Y también para llevar ante de tu presencia las peticiones de nuestros corazones, Señor. Ponemos delante de ti a Sacha y a Mateo, Señor, estos bebés que nacieron con condiciones especiales y que te suplicamos le des fuerzas a los padres para poder, Señor, apoyarlos y llevarlos, sacarlos adelante. Bendíceles, Señor. Fortalece el corazón de estas familias. Y a estos bebés, Señor, dales la oportunidad de ser portadores, de ser instrumentos de tus manos, Señor. Bendíceles, bendíceles. Te pedimos también, Señor, por el matrimonio de nuestro hermano Jesús Guerrero y Lupita Guerrero, Señor, allá en Hermosillo, para que les guíes y dirijas, Señor, para que ellos tengan la sensibilidad de escuchar tu voz, que no escuchen los gritos de la necesidad, los gritos del mundo, sino el susurrar, Señor, de tu Santo Espíritu. Que ellos tengan esa sensibilidad, que entren en esa paz, en tu reposo, para poder escuchar la instrucción, para poder escuchar la dirección. Que los lleves, Señor, al cumplimiento de tus propósitos para sus vidas. Porque tus propósitos son buenos, Señor, son perfectos. Pero las necesidades, los apuros, nos hacen, Señor, perdernos de esa dirección. Te suplicamos, Señor, por ellos, para que tengan esa sensibilidad, para que cierren sus oídos a los gritos estruendosos del mundo, de las demandas del mundo, y puedan escuchar tu voz en silencio, Padre. En ese silencio, en esa contemplación de tu santo nombre. Te suplicamos para que pase eso en sus vidas. Te pedimos por sus hijos también, Señor. Te suplicamos, Señor, por nuestra hermana María Aguilar, por su salud. Señor, restáurala. Señor, dale oportunidad de esa conexión contigo, Señor, de esa comunión. Dale la salud para que tenga ya el tiempo, Señor, de ponerse a cuentas contigo, de reconectarse, Padre, a la vida, porque eso eres tú, Señor, la vida. Te suplicamos por su esposo Rudy y por su familia también, Señor. Te pedimos también, Señor, por la libertad espiritual de las cadenas que Satanás ha tendido, Señor, sobre la vida de Amy Rivera. Te suplicamos, Señor, que sea libre. Te suplicamos, Señor, que esas cadenas sean cortadas y ella pueda hacer, Señor, o empezar una nueva vida. Te pedimos, Señor, por Amy. Te pedimos también por James, Señor, por este niño, por sus riñones. Pero yo me atrevería a pedirte más, Señor, por su familia, para que pueda él ser consolado, dirigido, fortalecido. Es necesario que los padres, Señor, doblen su rodilla, doblen, Señor, su tiempo, sus esfuerzos delante de ti. Te suplico por James, Señor, te suplicamos por James, pero especialmente por sus padres. Te pedimos también por los exámenes médicos de nuestra hermana Marilena Pérez, Señor, para que todo salga bien, correctamente, para que le sigas dando el ánimo, Señor, la vida, la salud, y seguir adelante, Señor, adorando tu nombre. Bendice a nuestra hermana Marilena, Señor. Te pedimos también, Señor, por toda la familia de nuestra hermana Betty, para que puedas, Señor, blindarla de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, y que puedas, Señor, llevarlas en la dirección de Jesucristo. Que nuestra hermana Betty sea, Señor, un instrumento en tus manos, una herramienta que tú uses, que sea ella una extensión de tus manos,
para que puedas alcanzar a su familia, Señor. Bendícelos. Te pedimos también por nuestro hermano Carlos Velázquez, Señor, por esos resultados de esos exámenes en su estómago. Te pedimos que alejes todo temor, que alejes, Señor, toda duda, porque te pertenecemos, Señor. Sanos o enfermos, vivos o muertos, somos de tu propiedad, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, estamos aquí y venimos a ti en el nombre de Jesús. No por méritos propios nuestros, sino por la sangre de aquel Señor que nos amó, que nos lavó y que nos ha presentado delante de ti, Señor, limpios de todo pecado. Gracias por el perdón, Señor, que hemos recibido. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Espero sigamos en esta lectura del libro Apocalipsis, que el Señor ponga en tu corazón ese deseo. Es lo que yo pido hoy para ti. Adiós y que el Señor te bendiga.